Buenos días. El Colegio Salesiano San Juan Bosco de Quebradas y el área de química de grado 10 nos ha pedido hacer un video sobre las diferentes reacciones químicas presentes en la vida cotidiana. Mi grupo y yo hemos decidido tomar la reacción de fotosíntesis, respiración celular y la reacción de hexafluoruro de azufre. Bueno, yo les voy a hablar sobre la reacción química más importante en la vida, que es la fotosíntesis, proceso en el cual hace que el mundo sea habitable para todo ser viviente. Todas las plantas, como esta, algas verdes y azules o cianobacterias, tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis, proceso de gran importancia para los humanos, pues permite transformar la energía lumínica en energía aprovechable. La usan tanto plantas como seres vivos, animales, insectos o bacterias. Se divide en dos fases, la fase lumínica y la fase oscura. Se realiza en presencia de la luz solar y la energía lumínica se transforma en energía aprovechable. Dentro de esta reacción se liberan oxígenos y se usan moléculas de agua que son separadas para ser almacenadas en los cloroplastos, los cuales transforman la energía lumínica en energía química. Los oxígenos que fueron separados parten al exterior por organismos llamados estomas, que tienen dos células en forma de frijol, donde en la intersección se encuentra el organismo llamado ostiolo, que es donde se realiza el intercambio de gases. Voy a hablarles sobre los cloroplastos. Los cloroplastos son muy importantes para la fotosíntesis. Se encuentran en la clorofilia. Como pueden observar, la clorofilia sería todas las partes verdes que se ven en un ser fotosintético, lo que caracteriza el color verde de las hojas de una planta. En la clorofilia es una sustancia propia de los seres fotosintéticos. Se localiza en todas partes verdes de la planta y hace que la vida en la tierra sea posible. Bueno, ahora les voy a hablar de la fase oscura de la fotosíntesis, en la cual se produce sin la presencia de la luz solar y los hidrógenos cumplen un papel muy importante luego de que se hayan separado de las moléculas de agua en la fase lumínica. En esta fase se utiliza también la energía llamada o denominada ATP, que es un nucleótido fundamental en la obtención de energía. De la energía celular, que se encuentra almacenada en toda célula y se utiliza en las enzimas, las cuales son sustancias orgánicas que sirven de catalizadores, las cuales provocan la reacción aunque no intervengan en ella. En la reacción los hidrógenos se suman al dióxido de carbono con la utilización de enzimas y el ATP. Como resultado de la reacción se producen los carbohidratos, en el cual está la glucosa, que sirve de alimento para los seres fotosintéticos y también sirve de base para los demás alimentos que dan los organismos fotosintéticos, tales como las frutas. La totalidad de oxígeno que existe en la atmósfera se origina a partir del proceso de la fotosíntesis. La mayoría es producida por las algas y el resto por las plantas terrestres. Bueno, como ya explicamos la fotosíntesis en su fase lumínica, en su fase oscura, ahora les voy a explicar la reacción química producida por la fotosíntesis. Para ello, primero vamos a ver los componentes o las materias primas que se hicieron parte dentro de la fotosíntesis. Bueno, tenemos en la fase lumínica lo que es el dióxido de carbono o el CO2, las moléculas de agua que son absorbidas por las plantas o algas y la luz solar, la cual es una energía, por eso no tiene ningún balanceo dentro de la ecuación. Vamos con la fase oscura. En la fase oscura tenemos presente la energía ATP, la cual es un nucleótido fundamental presente en todos los organismos y es una energía en la fotosíntesis. Y por último tenemos lo que es el oxígeno molecular, muy importante. Vamos a ver la reacción química. De esta tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono más
6 moléculas de agua o H2O más la luz solar, es una energía, reaccionan en carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Este compuesto que vemos se denomina o se llama glucosa, lo que mi compañero Ríos estaba explicando en la fase oscura, la cual es alimento de las plantas y alimento de los seres vivos en los frutos. Y por último tenemos presentes las 6 moléculas de oxígeno molecular. Vamos a verificar si la reacción está balanceada, haciendo parte que, cumpliendo la ley de la conservación de la materia, que dice que si tengo la misma cantidad de elementos en un lado, debo tener la misma cantidad de elementos en los productos. Por eso la reacción química se divide en lo que son los reactivos y los productos. Vamos a verificar si la reacción está balanceada. Vamos a hacerlo elemento por elemento. Primero vamos con el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Verifiquemos. Tenemos que este coeficiente estequiométrico número 6 está multiplicando a todo un compuesto que es el dióxido de carbono. Para ello tenemos que multiplicarlo. Como vemos que el carbono no tiene subíndice, suponemos que tiene un invisible. Entonces por eso multiplicamos el coeficiente estequiométrico por el subíndice. Entonces sería 6 por 1, 6, demostrando que tenemos solamente 6 moléculas de carbono dentro de los reactivos, como no hay más. Vamos a verificar si se ve igual, si hay igual en los productos. Tenemos carbono. Vamos a verificar. Vemos que dentro de la glucosa vemos este carbono que dice carbono 6 gracias a sus índices. Por lo tanto, vemos que el carbono tiene 6 moléculas y está balanceado porque tenemos la misma cantidad de los reactivos y la misma cantidad en los productos. Vamos con el hidrógeno de los reactivos, oxígeno. Vemos que este está multiplicado por el coeficiente estequiométrico, por lo tanto sería oxígeno 6 por 2, 12 dentro del dióxido de carbono. Vamos al H2O. Vemos que el H2O es presente del oxígeno, entonces se multiplica 6 por 1, 6, dando el resultado que el oxígeno en los reactivos sería oxígeno 12 más 6, dando el resultado 18 moléculas de oxígeno. Vamos a verificarlo ahora en los productos. Tenemos en cuenta que dentro de la glucosa hay 6 moléculas de oxígeno, ¿cierto? Oxígeno 6 más, dentro de las 6 moléculas del oxígeno molecular se multiplicarían 6 por 2, 12, dando en total oxígeno 18 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, en los productos el oxígeno 18 está balanceado. Para terminar, verifiquemos con el hidrógeno. Tenemos dentro del H2O el hidrógeno 6 por 2, 12 moléculas de hidrógeno. Vamos a verificar en los productos. Dentro de la glucosa tenemos hidrógeno 12 y vemos que toda esta reacción química está balanceada. Si vieron la importancia de toda la fotosíntesis, tanto en la reacción como en su explicación, es muy importante para la vida. Por eso nosotros los humanos debemos cuidar las plantas, cultivarlas, quererlas, porque ellas son el origen de nuestra vida, nos permiten vivir. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la respiración celular, la cual es un proceso vital en la vida cotidiana, siendo la reacción complementaria junto a la fotosíntesis. Estas dos reacciones permiten que la vida en la Tierra sea posible. Todos los organismos requieren energía para vivir y la energía proveniente del sol es aprovechada por los organismos autótrofos, o sea, que se dependen de ellos, como las cuales son las plantas. Mediante la fotosíntesis, los organismos heterótrofos deben transformar la energía química en energía aprovechable mediante la respiración celular. La respiración celular es una reacción química que ocurre dentro de su única célula cuando un organismo es unicelular, como algunas bacterias, y en los organismos multicelulares, como son las células que tenemos nosotros,
los humanos o los animales, la reacción ocurre en cada célula, pasando por el interior de sus mitocondrias, liberando energía y almacenando glucosa. Por eso es un proceso tan complejo que dentro de los organismos multicelulares debe pasar por diferentes organismos de la célula para que sea utilizada la glucosa dando energía y que la respiración sea posible. Muy buenos días, yo les vengo a hablar sobre el hexafluoruro de azufre, su balanceo y vamos a hacer un pequeño experimento con este gas. El hexafluoruro de azufre es un compuesto inorgánico de fórmula química azufre fluoruro 6. En condiciones normales de temperatura y presión es un gas inodoro, incoloro, no tóxico y no inflamable. Además, tiene la peculiaridad de ser 5 veces más pesado que el aire, tiene una densidad de 6,13 gramos por litro a una atmósfera de presión. Sus moléculas son muy hipervalentes y se encuentran en gases no polares. Es un gas inerte, poco soluble en agua, pero es muy soluble en los solventes orgánicos no polares, también reacciona con el litio. Es un gas causante del efecto invernadero de categoría GWP de 1762, es decir, unas 29 veces más abundante que el dióxido de carbono. Debido a su gran densidad se encuentra en la parte baja de la atmósfera, pero debido a su gran concentración y a su gran vida de 3.200 años se considera un causante del efecto invernadero. Ahorita vamos a seguir con la primera parte del balanceo. Como fórmula inicial tenemos 8 moléculas de azufre más cloruro molecular que nos da el hexafluoruro de azufre. Las condiciones iniciales de esta fórmula serían: los reactivos tenemos 8 moléculas de azufre y 2 moléculas de flúor. En los productos tenemos una molécula de azufre y 6 moléculas de flúor. Es decir, tenemos que hacer un balanceo en los dos elementos. Sus reacciones serían 8 moléculas de azufre menos 7 electrones nos da una molécula de azufre. Y 2 moléculas de flúor más 4 electrones nos daría 6 electrones de flúor. Aquí acabamos la primera parte del balanceo. Seguimos con la segunda parte del balanceo del hexafluoruro de azufre. Para balancear el azufre tenemos que quedar uno acá en los reactivos y uno en los productos. Entonces lo que hacemos es colocar una molécula de azufre más 2 moléculas de flúor que nos da hexafluoruro de azufre. Tenemos ya balanceado el 50% de la ecuación, pero nos falta el flúor. Para balancear el flúor lo que hacemos es una molécula de azufre y colocamos un coeficiente estequiométrico que sería el 6. O sea, una molécula de azufre más 6 moléculas de flúor que nos da hexafluoruro de azufre. La ecuación final sería una molécula de azufre más 6 moléculas de flúor que nos da hexafluoruro de azufre. Las condiciones finales serían reactivos: azufre 1, flúor 6, productos azufre 1, flúor 6. Así ya tenemos que la ecuación se encuentra balanceada específicamente al 100%. Bueno, ahora les voy a hablar de las características y aplicaciones del hexafluoruro de azufre. Algunas de las características más notables de este compuesto son su alta densidad y su inercia extrema. Aunque este compuesto tiene muchos usos, por ejemplo en los campos de la electrónica y la tecnología, es considerado como el gas de invernadero más potente que se haya descubierto hasta la época, por lo cual contribuye mucho con el calentamiento global, dañando así lamentablemente el medio ambiente. Además, el hexafluoruro de azufre hierve a una temperatura de menos 64 grados centígrados. Esto quiere decir que es un gas a temperatura ambiente, aunque generalmente se envía en una presentación comprimida y líquida. Además, este gas no reacciona con violencia a casi la mayoría de otros compuestos y elementos químicos. Bueno, ahora les voy a hablar de las aplicaciones del hexafluoruro de azufre. Debido a sus propiedades únicas, hay muchos usos para el hexafluoruro de azufre en la industria, en la tecnología y también en la electrónica. Por ejemplo, este gas no tiene rival en lo que es el ambiente eléctrico se refiere, más es utilizado en sistemas de distribución de electricidad de alta tensión como equipos de transformación, subestaciones y torres de control. También se aplica en algunos procesos industriales, como los siderúrgicos,
lo cual es un campo de la industria que se encarga de extraer el hierro y de extraer el hierro y trabajarlo. A menudo se utiliza también en cirugía ocular, en cirugías oculares. El hexafluoruro de azufre también se puede emplear como gas de volante, lo que significa que el gas es una herramienta versátil para combatir incendios y explosiones. Y por último, este compuesto se utiliza para determinar el movimiento y la velocidad del aire en viviendas o casas. Muchas gracias. El experimento consiste en que vamos a meter este objeto o liviano, que es un recipiente de lasaña, en el gas que lo tenemos acá. Lo tenemos acá por facilidad del experimento, porque si lo colocamos a meter en el video se nos lleva mucho tiempo. Este vaso es para que a medida que el gas o el objeto liviano esté ahí, vamos echando el gas y este vaya bajando. Vamos a ver cómo levita y su efecto. Vamos a ver, vemos cómo está levitando, le echamos el gas, miren cómo van bajando, cómo baja, hasta que ya se asentó. Como podemos ver, lo que hizo el gas cuando estuvimos echando es que se acentúa en él. Este es el experimento que hemos hecho con el hexafluoruro de azufre. Muchas gracias.